Ok, desequilibrio ácido-base. Para poder explicar esto, tenemos que empezar explicando qué es un ácido, qué es una base y más bien cómo funcionan estos en el cuerpo. Vamos a ver que en el cuerpo nosotros vamos a tener un pH que es una concentración de hidrogeniones que se deben mantener entre el 7.35 y 7.45. Hablamos de un pH neutro. Cuando la carga, la concentración de hidrogeniones se eleva, vamos a hablar de una reducción del pH por debajo de estos niveles, lo que va a conducir a una acidemia en sangre. Por el contrario, cuando la concentración de hidrogeniones disminuye, el pH va a subir por encima de esos niveles y vamos a hablar de una alcalemia. Como tal, la acidemia y la alcalemia son términos utilizados para la sangre, pero los trastornos como tal en el cuerpo humano van a ser la acidosis y la alcalosis, que pueden tener dos orígenes. Un origen metabólico y un origen respiratorio. Lo mismo para la alcalosis, ¿no? ¿Qué nos interesa a nosotros con respecto a diagnosticar o entender cómo funcionan estos trastornos? Bueno, para eso hay que explicar cómo funciona la ecuación de amortiguadores dentro del cuerpo, que es la siguiente. La ecuación. Esta ecuación es sumamente importante porque vamos a tener el dióxido de carbono obtenido a través del metabolismo respiratorio. Vamos a tener agua que está en todo el organismo. Vamos a tener que estos dos van a formar juntos una reacción reversible para formar ácido carbónico. Este a su vez se va a disociar para formar bicarbonato y aquí está lo importante. Libera un hidrogenión. Esta es la parte importante. ¿Por qué? Porque cuando los hidrogeniones suben, el pH disminuye y caemos en la acidosis. Cuando los hidrogeniones bajan, el pH aumenta y caemos en una alcalosis. Vamos a hacer ahora algo muy fácil para poder entender cómo funcionan los metabolismos en el que estos amortiguadores, que son el riñón y el pulmón, pues funcionan en el trastorno de desequilibrio ácido-base. Para esto, una tabla de doble entrada. Bien. Acidosis metabólica. Alcalosis metabólica. Acidosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. Muy bien, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder? Vamos a tener aquí estos valores. Van a ser el bicarbonato, van a ser dióxido de carbono,
también vamos a tener los hidrogeniones y como último, el pH. Ok, ¿qué pasa? En la acidosis metabólica, el bicarbonato disminuye. ¿Sí? En la acidosis metabólica, ¿qué va a pasar con el bicarbonato? Por alguna razón, este bicarbonato va a descender. Va a descender directamente por una falla en la reabsorción o por una secreción de ácidos de origen endocrino, como el láctico y demás, que va a tener un aumento en los hidrogeniones. ¿Y qué va a pasar con la acidosis metabólica? Bueno, tenemos que regresar a la ecuación. Al descender los niveles de bicarbonato, no hay suficiente bicarbonato para conjugarse con los hidrógenos libres. De esta forma, queda poco ácido carbónico que pueda transformarse en dióxido de carbono. Y esto nos condiciona también en una baja del dióxido de carbono. ¿Qué es lo que va a hacer el pulmón como mecanismo amortiguador para esto? Tratar de meter todo el dióxido de carbono disponible para poder corregir esto y que haya dióxido de carbono que se una, que forme el ácido carbónico y que se disocie para que regresen los valores normales del bicarbonato. Pero esto es una retroalimentación positiva, que es mala porque va a subir los niveles de hidrogeniones, por tanto el pH va a disminuir y vamos a entrar en una acidosis. Y va a seguir la acidosis. ¿Qué hace la célula? La célula por dentro va a tener potasio, por fuera van a haber hidrogeniones, ambos de carga positiva. Y la célula va a intercambiar este afuera y este adentro. Esto va a condicionar la hiperpotasemia clásica de la acidosis metabólica. La alcalosis metabólica. Bien, va a suceder lo contrario. Por alguna causa, ventilación asistida, etcétera, bla, 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 van a disminuir, van a aumentar los niveles de bicarbonato. Okay. ¿Qué pasa cuando aumentan los niveles de bicarbonato? Regresamos a la ecuación. Aumentan estos niveles y se comen todo el hidrógeno, todos los hidrogeniones que están libres. De esta forma, hacen que disminuya la cantidad de hidrogeniones, que suba el pH y nos meta en una alcalosis metabólica. ¿Qué va a pasar con el dióxido de carbono? Bueno, al haberse comido esto y estar disponible el ácido carbónico para su transformación, va a haber un aumento del dióxido de carbono también. Y esto va a hacer que los pulmones, el mecanismo amortiguador, expulsen el dióxido de carbono para poder compensar su aumento y disminuir el pH. Continuamos con la acidosis respiratoria. En la acidosis respiratoria va a pasar algo singular. La presión del dióxido de carbono sube. Y ahora venimos a la ecuación desde este lado, no desde este, sino desde este, que es el que van a regular, los pulmones. ¿Qué pasa con la presión? Sube. ¿Por qué sube? Muy bien. Fumadores crónicos con EPOC, ventilación asistida, demás, que haga que los alvéolos no sean capaces de redirigir el dióxido de carbono y se quede en la sangre. Entonces aumenta la presión de dióxido de carbono. ¿Qué pasa? Se une libremente con el agua, libremente, y forma ácido carbónico que se va a disociar en carbonato
también va a subir, y esto va a hacer que suban, que suban los niveles de hidrogeniones, haciendo que el pH disminuya y caigamos en una acidosis. El riñón, que va a ser de mecanismo amortiguador, lo que va a hacer es tratar de reabsorber todo el bicarbonato que pueda para que se una a esos hidrogeniones libres y se regrese en la ecuación para evitar la acidosis. Ahora con la alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria pasa lo contrario. Una sobreliberación del dióxido de carbono, por lo cual baja sus niveles de presión en sangre. Consecuentemente a esto, no hay suficiente para que se una, no hay suficiente para que esto se cree, y lo poco que hay se disocia aquí y hace que haya tanto muy poco carbonato como muy pocos hidrogeniones, y hace que el pH suba. Esta es la tabla para entender bien cómo funcionan la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica y la acidosis tanto respiratoria y la alcalosis respiratoria. ¿Qué pasa en la alcalosis metabólica en la célula? Aquí pasa lo contrario. Como vemos que ahora en la metabólica hay pocos hidrogeniones, célula sale, el hidrógeno y acepta potasios y nos da una hipopotasemia, clásica de la alcalosis metabólica también. Tenemos que saber qué es el anión gap. El anión gap como tal es una brecha que nos va a servir para saber cuál es la cantidad de aniones libres en el cuerpo. Aniones que no son ni el bicarbonato ni el cloro, que son como los más abundantes. El catión más abundante es el sodio, ¿no? Entonces vamos a tener el sodio, que va a ser aproximadamente 140, al cual a este le vamos a restar la suma de la cantidad que haya de bicarbonato ser un aproximado de 24 más la cantidad que haya de cloro, que va a ser un aproximado de 108. Ok, ¿qué hice? Bien. Los valores normales de esto van a oscilar entre los 8 a los 12 mil equivalentes, que van a ser los aniones que se encuentran libres. ¿Para qué nos va a servir el anión gap en los trastornos por el desequilibrio de ácido-base? Para saber si está causado por un exceso de ácido o para saber si está causado por una pérdida de base. ¿A qué voy con esto? Cuando esto baja, esto se mantiene normal y esto sube, estamos hablando de una agregación de ácido. Pero cuando esto está bajo y esto está bajo, lo que estamos hablando es que hay un aumento de cloro y hay una pérdida de base. Y por eso es importante calcular el anión gap con estos valores, para saber si lo que estamos teniendo es un exceso de ácido o una pérdida de base y poder corregirlo en el manejo del paciente. Podemos decir que en el equilibrio ácido-base
vamos a tener dos estados de trastorno: acidosis, alcalosis, cada uno con sus bases metabólicas y respiratorias. Y que a través del anión gap, también conocido como brecha aniónica o hiato aniónico, vamos a conocer la causa del trastorno por exceso de ácido, por disminución de base, etcétera, de acuerdo a los niveles que nos dé de anión gap y de los factores que están en su fórmula. Esto sería, en resumen, los trastornos por desequilibrio ácido-base.